La compasión, una expresión del carácter de Dios. Que la compasión sea un reflejo del carácter de Dios, significa que el amor divino no es un simple sentimiento. Es un deseo profundo de ayudar que siempre termina en una acción concreta para aliviar el sufrimiento ajeno. 3 ideas clave para entenderlo. Punto 1 significa, sufrir juntos, la compasión divina no mira el dolor desde lejos. Dios se identifica con nuestro sufrimiento y nos acompaña en él. Es como un padre que abraza a su hijo herido. Punto 2 es, amor en movimiento, cada vez que Dios ve necesidad, actúa para sanar, perdonar o restaurar. Por ejemplo, cuando Jesús alimentaba a las multitudes o consolaba a los tristes, lo hacía movido por su compasión natural. Punto 3 es un ejemplo para nosotros. Como fuimos creados a su imagen, Él nos pide que seamos compasivos y ayudemos a los demás en sus problemas. Versículos bíblicos donde se describe la compasión de Dios. La compasión en el Antiguo Testamento. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 23. 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Salmo capítulo 103 versículo 8. 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Salmo capítulo versículo 15. 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad. La compasión en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 9 versículo 36. 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lucas 15 versículo 20. 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Santiago capítulo 5 versículo 11. 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La compasión de Jesús es el amor en acción. Él no solo sentía pena por el dolor ajeno, sino que actuaba para aliviarlo. 1. Tocar al intocable. Un leproso, marginado por la sociedad, le pidió ser sanado. En lugar de alejarse, Jesús lo tocó y lo sanó. Esto demostró que valoraba a los rechazados. 2. Alimentar a la multitud. Tras un largo día enseñando, Jesús vio que miles de personas tenían hambre. En lugar de despedirlos, multiplicó 5 panes y 2 peces para que todos comieran. 3. Consolar a una madre triste. En la ciudad de Naín, una viuda lloraba la muerte de su único hijo. Jesús se conmovió tanto al ver su dolor que le dijo, no llores, y devolvió la vida a su hijo. Lucas capítulo 7 versículo 11 al 17. 4. Detenerse por un ciego. El ciego Bartimeo gritaba pidiendo ayuda mientras la gente lo callaba. Jesús cambió su agenda, se detuvo, lo mandó llamar y le devolvió la vista. La compasión de Jesús siempre significó poner a la persona necesitada por encima de las reglas o la conveniencia. Se vive mediante la empatía y acciones concretas de amor. Mostrar compasión significa entender el dolor de otra persona y actuar para ayudar. Es como dar un abrazo invisible. Puedes demostrarla todos los días con acciones muy sencillas. 1. Escucha de verdad. Deja tu teléfono móvil a un lado. Mira a los ojos a la persona. No pienses en qué responderás. Solo presta atención a lo que siente. 2. Pequeños detalles. Prepara un café, ayuda con una tarea o escribe una nota amable. Un pequeño gesto demuestra un gran cariño. 3. Muestra paciencia. Todos tenemos días difíciles. Si alguien comete un error o se muestra irritable, respira profundo y responde con calma en lugar de enojarte. 4. Valida sus emociones. No digas frases como, no es para tanto. Es mejor decir, entiendo que te sientas así, o, siento mucho por lo que estás pasando. 5. Ofrece ayuda específica. En lugar de decir, avísame si necesitas algo, que muchas veces no se concreta, di, quiero ayudarte con la cena esta noche, ¿te parece bien? 6. Practica la empatía. Imagina cómo te sentirías en el lugar de la otra persona. Esto te ayudará a tratarla con más dulzura y comprensión. Lucas capítulo 10 versículo 30 al 37 relata la parábola del buen samaritano. Enseña que el verdadero amor al prójimo no tiene límites de raza o religión. Jesús narra la historia de un hombre asaltado y herido, a quien líderes religiosos ignoran, pero un samaritano despreciado rescata y cuida sin esperar nada a cambio. 1. Las apariencias no importan. Un sacerdote y un levita, líderes religiosos judíos, pasaron de largo para no contaminarse, o por miedo. 2. Compasión activa. Un samaritano, considerado enemigo de los judíos, tuvo compasión. Curó al herido, lo llevó a un mesón y pagó por su cuidado.
3. El mandato final. Jesús concluye que, prójimo, es aquel que muestra misericordia. La orden de Jesús es, ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10 versículo 30 al 37, nos enseña que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una acción práctica que busca ayudar al necesitado sin esperar nada a cambio. Gálatas capítulo 5 versículo 13, nos recuerda usar la libertad para servir a los demás con amor. Gálatas capítulo 5 versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Juan capítulo 13 versículo 14 al 15, muestra a Jesús lavando los pies de sus discípulos, enseñándonos a servirnos mutuamente. Juan capítulo 13 versículo 14 al 15. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 1 Juan capítulo 3 versículo 18. Aconseja no amar solo de palabra, sino con hechos y de verdad. 1 Juan capítulo 3 versículo 18. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mateo capítulo 25 versículo 40. Enseña que cada vez que servimos a alguien necesitado, es como si lo hiciéramos para Dios. Mateo capítulo 25 versículo 40. 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 5 explicación. 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 5 explica que Dios es la fuente de todo consuelo. El pasaje enseña que el sufrimiento de los creyentes sirve con un propósito. El dolor une a la persona con Cristo, y el consuelo que se recibe al superarlo permite ayudar a otras personas que pasan por pruebas difíciles. 1 Padre de misericordias, versículo 3, Dios no solo es compasivo a veces, sino que la misericordia es parte de su naturaleza. Él es el origen de todo consuelo genuino. 2 El propósito del dolor, versículo 4, Dios ayuda a superar las pruebas. La razón principal de esto es usar esa experiencia para consolar a otros de la misma manera. 3 El sufrimiento compartido, versículo 5, así como los creyentes sufren por causa de su fe en Cristo, también reciben una gran cantidad de consuelo por medio de él. 1. Sobre el propósito del sufrimiento. Romanos capítulo 8 versículo 18, el apóstol Pablo nos recuerda que los sufrimientos de hoy no se comparan con la gloria que veremos después. Piensa en esto como una tormenta corta que da paso a un hermoso día. Romanos capítulo 8 versículo 18. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4, nos enseña que las pruebas ayudan a que nuestra fe sea más fuerte. Son como el fuego que purifica el oro. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4. 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os jaléis en diversas pruebas. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 2. Sobre compartir el consuelo con los demás. Gálatas capítulo 6 versículo 2, nos anima a llevar las cargas los unos a los otros. Esto explica exactamente a qué se refiere Pablo en 2 Corintios cuando dice que debemos ayudar a otros usando el consuelo que recibimos. Gálatas capítulo 6 versículo 2. 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. 1 Tesalonicenses 5.11. Este versículo nos dice que debemos consolarnos y edificarnos mutuamente, tal como una familia se apoya en los momentos tristes. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. 11. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 3. Sobre el consuelo de Dios en medio del dolor. Salmos capítulo 34 versículo 18, nos recuerda que el Señor está cerca de las personas que tienen el corazón roto. Él no nos deja solos cuando lloramos. Salmos capítulo 34 versículo 18. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Juan 16.33. Jesús mismo nos avisa que en este mundo tendremos problemas, pero nos pide que tengamos valor porque Él venció al mundo. Juan capítulo 16 versículo 33. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Explicación detallada. Ambos pasajes nos enseñan a cuidar de los demás en sus momentos de dolor. Juntos, forman una fórmula perfecta.
La parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10 versículo 30 al 37, muestra la acción que debemos tomar, y 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 al 5 explica el origen de la ayuda y por qué sufrimos. La relación entre ambos textos. 1. Dios es la fuente. Antes de poder ayudar a otros, debemos recibir el consuelo de Dios. Él es el Padre de misericordias, 2 Corintios capítulo 1 versículo 3. 2. Nos convertimos en canales. La sanidad y el amor que Dios nos da los usamos para vendar las heridas de los demás, tal como hizo el samaritano. 3. El dolor tiene un propósito. Nuestras propias pruebas no son un castigo, sino una preparación para tener empatía y ayudar a quienes sufren situaciones similares.